Bienvenidos a todos a su clase de comunicación. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy bonito y muy interesante titulado la oración. Empecemos. ¿Qué es una oración? La oración va a ser un conjunto de palabras con un sentido completo. Y recuerda, una oración siempre posee un verbo. Un verbo va a ser la acción que el sujeto realiza, ¿verdad? Muy bien. La clasificación semántica de la oración va según la actitud del hablante. Vamos a ver 5 tipos de clasificación. Bien, las enunciativas, las interrogativas, las desiderativas, dubitativas y exhortativas. Muy bien, las oraciones enunciativas van a presentar una actitud enunciativa del hablante. Bien, narra lo sucedido sin expresar pregunta, ruego, duda o mandato. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las oraciones enunciativas solo te van a informar cómo es que se están desarrollando los hechos, ¿no? Por ejemplo, el cóndor volaba por las alturas de la montaña. Se pueden clasificar en enunciativas afirmativas o en enunciativas negativas, ¿de acuerdo? Las enunciativas afirmativas te van a afirmar algo, te van a confirmar, y las negativas te van a negar. Bien, por ejemplo, en el ejemplo que vimos anteriormente dice el cóndor volaba por las alturas de la montaña. Esta oración simplemente te está informando, te está anunciando lo que ha sucedido, bien, sin expresar pregunta, ruego, duda o mandato. Las enunciativas afirmativas no presentan ninguna forma especial. Por ejemplo, desde allí contemplamos el desfile. Pero las enunciativas negativas sí van a presentar elementos de negación como no, jamás, nunca, etc. Por ejemplo, hoy no jugaremos durante el recreo, ¿no? Otro ejemplo sería jamás lo veré. Ahora, las oraciones interrogativas son aquellas en las que se pregunta o interroga algo. Por ejemplo, ¿conoces a ese señor? Estamos preguntando, ¿verdad? Estas oraciones interrogativas se van a clasificar en 3: totales, parciales y propias. Las totales se hace la pregunta a la totalidad, ¿no? Estas van a tener como respuesta un sí o un no. Por ejemplo, ¿ha llegado tu padre? Entonces responderemos sí o no, ¿verdad? Ahora, las parciales no se pregunta a la totalidad. Por ejemplo, ¿qué libro compra José? Esta pregunta tiene una respuesta múltiple, ¿verdad? Y ahora las oraciones interrogativas propias van a iniciar con un pronombre interrogativo. Por ejemplo, ¿quién rompió la ventana? Entonces nuestro pronombre será quién, ¿verdad? Recuerda, las propias siempre van a iniciar con un pronombre. Las desiderativas, las oraciones desiderativas son aquellas en las que el hablante expresa su actitud de deseo. Bien, se van a utilizar, por ejemplo, palabras como ojalá, ojalá que, o quisiera, o deseo. Ejemplo, ojalá consiga el primer puesto, ¿no? Otro ejemplo sería que sea por muchos años. Se va a caracterizar por tener el verbo en subjuntivo. ¿Qué quiere decir esto? Subjuntivo en el modo de deseo, ¿no? Quisiera. Ahora, las oraciones dubitativas son aquellas en las que el hablante expresa una actitud de duda. No está seguro ni de la afirmación ni de la negación del hecho. Por ejemplo, tal vez lleguemos hoy, o quizás haya un enviado el telegrama. En las oraciones dubitativas el verbo puede ir en modo indicativo y en otras en subjuntivo. Las oraciones exhortativas son aquellas en las que el hablante expresa una actitud de ruego, mandato, consejo o exhortación. Por ejemplo, por favor, permítame pasar dentro. Este tipo de oraciones va a ser de ruego, ¿no? Encontramos la palabra por favor. El otro ejemplo será, vas a casa y traes el dinero. Estamos ordenando, estamos mandando algo. Entonces, en este tipo de oraciones los verbos pueden estar en modo indicativo, subjuntivo o imperativo. Recuerda, modo indicativo es cuando se te informa algo, nada más. El subjuntivo va a ser cuando nosotros deseamos algo, y en el modo imperativo cuando nosotros mandamos o damos una orden. Muy bien, entonces, ¿qué es una oración, chicos? Para poder culminar, la oración es la palabra o conjunto de palabras que tiene sentido propio y establece un acto de comunicación entre el hablante y el oyente.
¿no? Entonces, la oración, según la actitud del hablante, va a ser enunciativa, desiderativa, interrogativa, exclamativa, imperativa y dubitativa. Recuerda, la enunciativa simplemente te va a informar algo. Por ejemplo, el fotógrafo ya llegó, ¿no? Te estoy informando que el fotógrafo ya llegó. No te estoy preguntando, no estoy deseando nada, simplemente estoy informando. La desiderativa te va a expresar deseo. Por ejemplo, me gustaría quedarme contigo, ¿no? Estoy deseando quedarme contigo. La interrogativa te va a presentar una pregunta. Por ejemplo, ¿cuándo volverás a casa? La exclamativa va a ser tipo de exclamación, ¿no? Por ejemplo, no sé qué decir. La imperativa te va a expresar orden o mandato. Por ejemplo, regresa conmigo ahora mismo, Cristina. Y la dubitativa te va a expresar duda. Bien, por ejemplo, tal vez nos volvamos a ver.